Vale, aquí está la versión ampliada del texto manteniendo el tono, estilo y formato que has proporcionado. Prepárate para un viaje aún más profundo al universo de Neslihan Atagul. Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si eres nuevo, un abrazo gigante y bienvenido a la familia. Ya sabes, si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y para los que ya están suscritos, gracias, gracias, gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Hoy, vamos a sumergirnos aún más profundamente en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Neslihan Atagul. Sí, esa actriz turca que nos roba el aliento con cada aparición, con cada personaje, con cada mirada. Pero no vamos a hablar solamente de sus papeles más conocidos, ni de su relación con Kadir Doğulu, aunque profundizaremos un poquito más en ese tema, por supuesto. No, hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más misterioso, en esos rincones de su vida y de su carrera que a veces parecen estar ocultos, envueltos en un halo de misterio. Vamos a intentar desentrañar un poco de esa verdad que, como dice el título, nadie sabe. Prepárense para un viaje fascinante porque vamos a desvelar secretos, analizar rumores, explorar facetas desconocidas y, sobre todo, celebrar la magia de Neslihan Atagul. Y antes de que me olvide, si te consideras un verdadero fan de Neslihan, deja un comentario aquí abajo con tu serie o película favorita de ella. Me encantaría saber cuáles son sus elecciones y así podemos interactuar un poquito más. Cuéntame qué personaje te ha marcado más y por qué. ¿Es la intensidad de Nihan, la dulzura de Deniz, o tal vez te ha cautivado con otro papel? Quiero saberlo todo. Ahora sí, manos a la obra. Neslihan Atagul, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía y Latinoamérica. Su belleza es innegable, su talento indiscutible, pero detrás de esa imagen pública, de esa sonrisa radiante, hay una mujer con una vida rica en experiencias, algunas conocidas, otras no tanto. Una mujer que ha sabido labrarse un camino en un mundo competitivo, superando obstáculos y dejando una huella imborrable en cada proyecto que emprende. Empecemos por lo básico, pero vamos a profundizar un poco más. Nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía. Su signo zodiacal es Leo, que podría explicar su fuerte personalidad, su carisma natural y su capacidad de liderazgo. Desde muy joven, supo que su destino estaba en la actuación. No era un simple capricho infantil, sino una vocación profunda, un deseo ardiente de contar historias y conectar con el público a través de sus interpretaciones. Con tan solo 13 años, ya estaba dando sus primeros pasos en la televisión turca. Su debut fue en la serie LK Aşk, y a partir de ahí, su carrera despegó a una velocidad impresionante. Imaginemos a esa jovencita, llena de sueños e ilusiones, enfrentándose a un mundo nuevo y desconocido. Seguramente sintió miedo, nerviosismo, pero también una inmensa emoción por la oportunidad que se le presentaba. Pero, ¿qué la hace tan especial? Más allá de su innegable atractivo físico, Neslihan tiene una capacidad única para conectar con el público. Transmite emociones genuinas, te hace sentir el dolor, la alegría, la frustración de sus personajes como si fueran tuyos. Y eso, mis queridos amigos, es un don que no todos los actores poseen. No se trata solo de recitar líneas de diálogo, sino de meterse en la piel del personaje, de comprender sus motivaciones, de vivir sus experiencias. Neslihan logra esa transformación de manera magistral, haciendo que cada uno de sus roles sea creíble y conmovedor. Su mirada, por ejemplo, es capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la tristeza más profunda hasta la alegría más desbordante. Ahora hablemos de sus papeles más emblemáticos. Imposible no mencionar a Deniz en Yaprak Dökümü, un personaje que la catapultó a la fama y que demostró su versatilidad como actriz. Deniz era una joven inocente y soñadora, que se enfrentaba a las dificultades de la vida con valentía y optimismo. Luego vino Neriman en Fatih Arbilge, donde conoció a su actual esposo, Kadir Doğulu. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Fatih Arbilge no solo fue un éxito de audiencia, sino que también marcó un antes y un después en la vida de Neslihan. La química entre Neslihan y Kadir fue evidente desde el primer momento. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más queridas en Turquía. Se casaron en 2016 en una ceremonia de ensueño que acaparó titulares en todo el mundo. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad.
Las fotos de su boda eran simplemente espectaculares, Neslihan radiante con su vestido de novia, Kadir con una mirada de admiración y amor infinito. Los fans celebraron esta unión como si fuera la suya propia. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo sombras. A lo largo de los años han surgido rumores de crisis, de infidelidades, de problemas maritales. Nada confirmado, por supuesto, pero el hecho de que estos rumores circulen constantemente, alimentados por revistas del corazón y redes sociales, nos hace preguntarnos, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo afecta la presión mediática a una relación tan expuesta al público? Es difícil saberlo con certeza, pero es innegable que la fama tiene un precio, y que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Neslihan y Kadir siempre han mantenido una postura discreta ante la prensa, protegiendo su intimidad a capa y espada. Rara vez hablan de su relación en entrevistas y evitan exponer su vida privada en las redes sociales. Algunos interpretan esto como una señal de que algo no está bien, que intentan ocultar la realidad detrás de una fachada de perfección. Mientras que otros lo ven como una muestra de madurez y respeto mutuo, una forma de proteger su amor de las garras de la prensa sensacionalista. Cada pareja tiene su propia forma de lidiar con la fama y la atención mediática, y es importante respetar sus decisiones. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo desconocido, de lo que nadie sabe realmente. ¿Son felices Neslihan y Kadir? ¿Han superado los obstáculos que se les han presentado? ¿Su amor es tan fuerte como parece? Solo ellos lo saben con certeza. Y quizás esa sea la belleza del amor, un misterio que solo los protagonistas pueden desentrañar. Pero volvamos a la carrera de Neslihan, porque hay mucho más que contar. Después de Fatih Arville protagonizó Kara Sevda, un drama que conquistó corazones en todo el mundo y que la consagró como una de las actrices más importantes de Turquía. Su interpretación de Nihan Sezin fue simplemente magistral. Logró transmitir la complejidad de un personaje atrapado entre el amor y el deber, entre el corazón y la razón. Nihan era una mujer fuerte y decidida, pero también vulnerable y atormentada por su pasado. Neslihan supo darle vida a este personaje de una manera tan convincente que el público se enamoró de ella. Kara Sevda fue un éxito rotundo, ganando numerosos premios y siendo transmitida en más de 110 países. Pero a pesar de la fama y el reconocimiento, Neslihan siempre ha mantenido los pies en la tierra. Es una persona sencilla, humilde y cercana a sus fans. Se preocupa por causas sociales y utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y los derechos de los animales. Esta faceta de su personalidad la hace aún más admirable, demostrando que no solo es una gran actriz, sino también una persona comprometida con el mundo que la rodea. Luego vino Sefirin KZ, otro drama que generó gran expectativa. Sin embargo, Neslihan tuvo que abandonar la serie debido a problemas de salud. Esto generó mucha preocupación entre sus fans y desató una ola de rumores sobre su estado. Algunos incluso especularon sobre la gravedad de su enfermedad, llegando a afirmar que era algo incurable. La salud es un tema delicado, y la forma en que se abordó la enfermedad de Neslihan en los medios fue, en muchos casos, irrespetuosa y alarmista. Afortunadamente, Neslihan se recuperó y pudo volver a la actuación. Pero este episodio nos recuerda que, detrás de la imagen de estrella, hay un ser humano vulnerable, con sus propios problemas y desafíos. La fama no es un escudo contra la enfermedad o la adversidad. Y es importante recordar que las celebridades también necesitan tiempo para recuperarse y sanar. Y ahora, llegamos al punto clave, ¿qué es lo que realmente nadie sabe sobre Neslihan Atagul? Más allá de los rumores de crisis matrimonial, de los problemas de salud, de los secretos que pueda guardar, creo que lo que realmente nadie sabe es la verdadera esencia de su ser. Su interior, sus pensamientos más profundos, sus sueños más secretos. Conocemos a la actriz talentosa, a la esposa enamorada, a la figura pública comprometida. Pero, ¿quién es Neslihan cuando se apagan las cámaras, cuando se baja del escenario, cuando se quita el maquillaje? ¿Cuáles son sus sueños, sus miedos, sus pasiones? ¿Qué la motiva a seguir adelante, a superar los obstáculos, a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto? ¿Qué la hace reír a carcajadas? ¿Qué la hace llorar a solas? Esas son preguntas que probablemente nunca podamos responder por completo. Porque la verdadera esencia de una persona es algo íntimo, personal, que solo se revela a aquellos que están cerca de ella, a aquellos que se toman el tiempo de conocerla de verdad.
Es un proceso de descubrimiento lento y gradual, que requiere confianza y respeto. Pero lo que sí podemos hacer es admirar su talento, celebrar su belleza, respetar su privacidad y apoyarla en cada paso de su carrera. Porque Neslihan Atagul es mucho más que una actriz famosa. Es una mujer fuerte, valiente y decidida que ha sabido conquistar el mundo con su talento y su carisma. Una mujer que ha inspirado a miles de personas con su trabajo y su ejemplo. Y hablando de talento, no podemos olvidar mencionar su incursión en el mundo del modelaje. Neslihan ha sido imagen de importantes marcas y ha desfilado en pasarelas internacionales. Su belleza natural y su elegancia la convierten en una musa para diseñadores y fotógrafos. Su presencia en eventos de moda siempre genera expectación, y sus looks son analizados al detalle por expertos y fashionistas. Pero a pesar de su éxito en el mundo del espectáculo, Neslihan siempre ha priorizado su vida personal. Le gusta pasar tiempo con su familia, viajar, leer y disfrutar de las cosas simples de la vida. Es una persona hogareña, que valora la amistad y la lealtad. Sus amigos cercanos la describen como una persona divertida, sincera y generosa. Y aquí viene una anécdota poco conocida. Se dice que Neslihan es una excelente cocinera. Le encanta preparar platos tradicionales turcos para sus amigos y familiares. Su especialidad es el manti, una especie de ravioles rellenos de carne que son muy populares en Turquía. ¿Quién diría que detrás de esa imagen de estrella de cine se esconde una chef experta? Imaginen a Neslihan en la cocina, con las manos en la masa, preparando un delicioso plato para sus seres queridos. Otra cosa que quizás no sepan es que Neslihan es una gran amante de los animales. Tiene varios perros y gatos que considera como parte de su familia. Siempre ha defendido los derechos de los animales y ha participado en campañas de concienciación sobre el maltrato animal. Su amor por los animales es evidente en sus redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de sus mascotas. Y ahora, para concluir este recorrido por la vida y la carrera de Neslihan Atagul, quiero recordarles que detrás de cada personaje, de cada portada de revista, de cada alfombra roja, hay una persona real, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. No la juzguemos por los rumores, por las especulaciones, por lo que creemos saber de ella. Dejemos que sea ella quien nos muestre su verdadera esencia, a su propio ritmo y a su manera. Apoyémosla en sus proyectos, celebremos sus logros y respetemos su privacidad. Hemos hablado de su carrera, sus amores, sus desafíos, e incluso de algunos secretos a voces. Espero que este recorrido les haya resultado tan fascinante como a mí. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus propias luchas y sueños. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Neslihan Atagul y sobre los temas que hemos tratado hoy. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Qué les ha parecido este viaje al interior de la vida de Neslihan? ¿Qué aspecto de su personalidad les ha sorprendido más? Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Cada like, cada comentario, cada suscripción me impulsa a seguir creando contenido que les guste y les interese. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden ser felices y perseguir sus sueños. Hasta la próxima. Recuerden, la vida es un viaje maravilloso, y cada uno de nosotros tiene el poder de escribir su propia historia.